Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos al primer podcast de All Partners Real Estate. Para empezar, yo creo que lo mejor es que hagamos una breve presentación de lo que es la empresa, de breve hasta qué punto o hasta cuánto hemos tardado y por qué estamos aquí, qué nos ha llevado a decidirnos hacer este tipo de negocio y que nos contéis un poco pues, vuestra experiencia personal hasta llegar aquí. Si quieres, Nacho, si quieres empezar. Genial. Bueno, pues yo soy Ignacio, como bien ha dicho Adrián. Yo, pues llevo toda la parte de productos financieros dentro de All Partners. Y bueno, un poco lo que nos ha llevado hasta aquí, pues es la experiencia previa y un poco la visión del mercado que teníamos, ¿no? En la cual, pues al final veíamos que en España el mercado está muy fragmentado, ¿no? El cliente, pues muchas veces cada producto tiene que ir a un sitio distinto, ¿no? Al final vas pues, a una inmobiliaria para unas cosas, a un banco para otras cosas, a una gestora de fondos alternativos o de pensiones para otras cosas, y veíamos una oportunidad pues, de intentar brindar al cliente un servicio integral que al final pues, le diese una visión completa, ¿no? De lo que es el mundo de la inversión y sobre todo pues, le facilitase la vida y le permitiese pues, optimizar sus resultados. Yo en esta parte, o sea, yo lidero, dentro de todo lo que ha contado Ignacio, yo lidero la parte de real estate, es decir, toda mi experiencia y toda mi trayectoria desde que salí de la universidad es en el mundo de real estate, en el mundo inmobiliario, y dentro de toda esta gestión del patrimonio, soluciones de patrimonio, yo coordino toda la parte inmobiliaria, es decir, compra de activos, venta de activos, inversión, desinversión, residencial, comercial, es decir, un poco todas las áreas diferentes en las que en función de cada cliente se puede especializar o puede aportar, pues bueno, con las diferentes personas del equipo lideramos toda esa parte. Yo, por resumir, estoy en toda la parte inmobiliaria con Aníbal, hago junto con él todo el seguimiento al cliente, captación de nuevos clientes y acompañamiento en todo lo que es el proceso de compra de activos inmobiliarios, desde la búsqueda hasta el final y un poco después. Entonces, si queréis, como resumen, en dos breves puntos, ¿qué ofrece a nuestros clientes? Bueno, yo creo que al final, como empresa un poco pues, especializada y boutique que somos, ofrecemos soluciones integrales. Es decir, al final nosotros, pues, una de las cualidades es que pues, con un equipo multidisciplinar nos adaptamos un poco pues, a las condiciones de cada cliente, ¿no? Que casi siempre son distintas. Pero bueno, en general, por hacer un resumen rápido, yo creo que lo que hacemos es pues, soluciones de patrimonio o de inversión integrales en las cuales pues, intentamos ayudar al cliente con todo, ¿no? Con la gestión de los activos, con su inversión de medio y largo plazo, pues, con toda la planificación financiera, en muchos casos pues, buscándoles también un apoyo o una solución pues, en la parte legal o en la parte mercantil, sobre todo pues eso, ¿no? Que todo lo que es inversión, patrimonio, planificación financiera, pues estén bien asesorados y tengan un plan un poco a la medida de lo que la familia o lo que el individuo busca. ¿Añades algo más, Aníbal? No, es decir, yo sí que me gusta añadir, y sí que lo contamos siempre, que toda la parte de asesoramiento que hacemos, ya sea en el área financiera, fiscal, inmobiliaria, es desde un envoltorio, podemos decir, desde la honestidad y desde poner siempre por delante los intereses del cliente a otros que pueda haber. Es decir, al final lo que nos permite ser, o sea, lo que el ser boutique nos permite, mejor dicho, es que podemos adaptarnos a cada cliente y un poco hacerle un traje a medida en cada una de las situaciones. De hecho, el resultado de todo esto, que es nuestra apuesta y nuestro motor siempre, ha sido que el 100% de nuestros clientes son clientes recomendados. Es decir, nosotros no hacemos marketing, nosotros no hacemos ningún tipo de esta herramienta enfocado a buscar clientes, sino que todos los clientes que nos vienen son clientes recomendados, amigos recomendados, familiares recomendados, que es un poco nuestra apuesta como misión o como de forma transversal en el crecimiento de nuestra empresa. Pues si queréis, como carta de presentación para la gente que nos vea, vamos a hablar un poquito de inversión, de los primeros pasos de inversión que recomendaríamos a un posible cliente y a raíz de ahí pues vamos comentando. Entonces, para empezar, ¿cómo veis vosotros o cuáles creéis que son las tendencias actuales del sector inmobiliario en España? ¿Qué es lo que creéis que la gente está valorando más, valorando menos? Un poco el mercado inmobiliario en general. Yo creo que Ignacio puede hacer una visión un poco más amplia en cuanto hacia dónde va el dinero en la parte de mercado, en la parte institucional, y yo quizá lo puedo complementar un poco con hacia dónde va la inversión un poco más particular del mercado. Sí, yo ahí creo que al final el sector inmobiliario muchas veces se engloba todo dentro de un mismo abanico o un mismo saco, ¿no? Pero es un sector enorme, ¿no? Al final tienes un montón de subsectores y de activos distintos y al final es un poco cíclico, ¿no? Hay momentos en los que uno funciona mejor, otros funciona
peor. Ahora, bueno, si vemos un poco la parte más de datos o de números, pues bueno, parece que a nivel de volumen o de operaciones lo que más se está moviendo pues es tema hotelero mucho, ¿no? Con la recuperación del turismo post-COVID, todo lo que es tema living, en la parte más alternativa, ¿no? De co-living, de residencia de estudiantes, de espacios o de residencias para mayores, son temas que están sonando mucho, donde se está moviendo mucho volumen. Y bueno, yo creo que esos dos temas son quizá los más punteros en España. También mucho tema de todo lo que son centros de datos, ¿no? Que es pues, una necesidad enorme en el mundo actual. Pero bueno, hay que recordar que eso, ¿no? Que al final siempre es cíclico, ¿no? Y al final, bueno, pues en función del momento de mercado, pues hay sectores que están un poquito por encima, uno por debajo, pero que va cambiando siempre a lo largo del tiempo. Y Aníbal, ¿qué aspectos crees que debería tener una inversión para que sea atractiva para un posible inversor a nivel inmobiliario? A ver, yo ahí creo que al final es lo que decía Nacho, ¿no? Igual que la parte del dinero institucional o el mercado va por una línea, el inversor particular relativamente va a otra, que al final no deja de estar un poco acotado o limitado por las opciones que el capital, 300, 400, 700.000 euros, puede tener cuando se plantea en la inversión inmobiliaria. Entonces, yo creo que al final lo que prima normalmente el inversor inmobiliario particular es aquel producto que conoce, es decir, al final se suele decantar por comprar una vivienda, alquilarla y bueno, obtener una renta, suele ser un poco la inversión promedio. ¿Qué pasa? Que ahora es verdad que están saliendo algunas alternativas de inversión en plataformas y demás, que el ticket es demasiado pequeño como para cautivar a este tipo de inversores, pero también cada vez se abren más y es un poco una de nuestras labores. Es decir, nosotros cuando empezamos aquí, obviamente asesoramos en la parte más tradicional, pero intentamos abrir los ojos a otras oportunidades, como es invertir en locales comerciales siguiendo una serie de estrategias, invertir en alguna parte del mercado financiero, inversión inmobiliaria cotizada que quizá no es tan conocida, pero que suele ser una solución bastante más interesante en algunos casos de lo que es comprar una vivienda, sobre todo con la situación actual que tenemos a día de hoy y el miedo que genera el tener inmuebles, vivienda en propiedad que vas a destinar al uso de familias o al uso de renta a largo plazo, por no decirlo, de alquiler a largo plazo. ¿Creéis que está cambiando la tendencia a invertir en activos inmobiliarios no tradicionales como un piso, en otro tipo de locales, tema hotelero que has dicho, en fondos? O sea, ¿creéis que el inversor medio está cambiando la tendencia de comprar un piso normal para invertir a larga estancia o para un alquiler a larga estancia, perdón, a otro tipo de inversiones? Sí, yo creo que 100% sí, porque creo que al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Al final el mercado es muy grande y realmente el inversor tradicional se ha enfocado siempre en una parte muy pequeña, ¿no? Hay un mercado enorme donde al final, bueno, pues por diferentes motivos, no solo en España, a nivel internacional, pues el inversor menos profesional, ¿no? El inversor que tiene una visión más pues, a la jubilación a largo plazo, pues no entraba. Y la realidad es que al final, bueno, pues los mercados financieros en su conjunto, no solo la parte inmobiliaria, sino también pues toda la parte de fondos de renta variable, de fondos de inversión, de alternativos, cada vez verá que los mercados están más y más profesionalizados y hay más opciones para invertir en más productos que antes pues era difícil para clientes más pequeños o para clientes no profesionales, pero sí, creo que hay un cambio, ¿no? Al final el cliente antes solo se quedaba con la parte residencial, ¿no? Sobre todo en el residencial de largo plazo, ¿no? Y ahora el cliente se está dando cuenta que hay un mundo enorme, ¿no? De otras opciones, pues de oficinas, de locales comerciales, todo lo que es temas de living, temas hoteleros, temas turísticos, que bueno, pues lógicamente cada caso es distinto, pero donde también hay muchísimas oportunidades, hay buenas rentabilidades y bueno, pues hay también estrategias complementarias para no tener todos tus huevos o todo puesto un poco en el mismo cajón. Entonces creo que sí, ¿no? Creo que es un proceso mixto, ¿no? De que el inversor al final busca más rentabilidad, busca cosas distintas y por otro lado al final creo que cada vez pues, los mercados son más profesionales porque hay pues, más acceso, hay más información, hay más plataformas o hay más compañías pues dándote acceso a activos que antes quizás solo podías acceder si eras pues, un inversor grande o institucional. Yo diría, estoy totalmente de acuerdo y de hecho es lo que decíamos, es decir, antes tú sí te planteas como un inversor medio, vamos a decir, tu única opción a priori, antes, hace 10 años, era comprarte una vivienda y alquilarla. Ahora, por desgracia, al final tiene una limitación, es decir, tú no puedes comprarte un centro comercial o no puedes comprarte un aeropuerto, no puedes comprarte un hospital, es decir, al final por presupuesto obviamente está limitado o no puedes invertir en desarrollar 23 viviendas en Marbella. Pero
gracias a las plataformas. Es verdad que hay una parte que se está abriendo, hay una parte desconocida, que yo sigo diciendo, en el que nosotros ya hemos lanzado nuestro primer fondo, que es a través de esa inversión inmobiliaria cotizada, donde tú puedes invertir a partir de 1.500, 2.000 euros y poco a poco ir creciendo en un mercado mucho más diversificado en toda Europa, que te genera menos miedo, que te da mucha más seguridad, pero que no es conocido. Al final, parece que si quieres invertir en inmobiliario solamente puedes comprarte una vivienda, si quieres comprar en el patrimonio medio, si quieres comprar un cotizado, vamos a decir, un mercado financiero, acabas yendo a tu oficina bancaria. Entonces, creo que hay algunas soluciones intermedias que gracias a este tipo de plataformas se está democratizando un poco este tipo de entradas, o a otro tipo de webs y demás donde puedes entrar en este tipo de proyectos, que creo que es muy interesante y que poco a poco van cogiendo cada vez más cuota de mercado, este tipo de crowdfunding inmobiliario por un lado e inmobiliaria cotizada por otra. Entonces, creo que la tendencia sí va cambiando, por un lado por las limitaciones o por un poco la situación que hay a nivel legal en la parte de la vivienda, y porque la gente tiende a querer preocuparse cada vez un poco menos y a poder obtener ese tipo de retornos. Es decir, hay desde las que hemos dicho, promoción, hay ahora mismo, nos saldrá en 300 anuncios en Instagram, compra una villa en Bali, invierte una villa en Bali y obtiene un retorno del 7, 10, 15%. Cada vez estos son los proyectos que salen más porque son muy interesantes y porque esta forma de distribución a través de las redes sociales o de las plataformas online permite llegar a la gente y facilitar ese tipo de inversión. Pues la gente al final de 23, de 25, de 28 años actualmente no va al banco a ver dónde invierte. Invierte, por suerte, por desgracia, a través de las plataformas, de Instagram, de redes sociales, que es donde le llega ese contenido. Por lo tanto, creo que la tendencia, respondiendo un poco a tu pregunta en la parte corta, la tendencia de la inversión con las nuevas generaciones es hacia esa inversión a través de plataformas, a través de formas de inmobiliario cotizado, que nos permite diversificar nuestra inversión sin anclar todo nuestro patrimonio, todos nuestros ahorros a una sola vivienda en alquiler. Ahora os pregunto, suponiendo un caso, bueno, sabemos que en gran parte de la población todavía sigue la creencia de que la primera inversión que tienes que hacer en tu vida es comprarte una propiedad para ti. Suponiendo que un tanto por ciento de la población joven de clase media ya tiene una propiedad, ¿qué estrategia recomendaríamos a un inversor que se inicia en el sector inmobiliario? Vamos a decir 3 puntos. Vamos a dividir una inversión tipo de X dinero en 3 puntos, 3 activos, 3 partes, como lo queréis ver, a un inversor que se inicia en el sector inmobiliario. A ver, yo creo que el iniciarte en el sector inmobiliario es demasiado difícil, o sea, decir, como concepto tradicional, porque si un chico de 25 años, es decir, un joven de 25 años tiene 30.000 euros ahorrados, 40.000 euros ahorrados, su visión va a ser comprarse una casa. Creo que a día de hoy la sociedad también ha cambiado mucho y el comprarte tu primera casa, para empezar, por lo menos en ciudades como Madrid, es muy complicado, la entrada que necesitas, las cuotas, etcétera, es muy complicado. Por lo tanto, entiendo esa parte de inversión inmobiliaria en un perfil un poco más medio. Creo que a día de hoy el foco debería estar en buscar productos, como hemos dicho en estas ocasiones, productos que te permitan una entrada y una salida del capital relativamente flexible. Es decir, si tú te compras una casa, no la puedes vender al día siguiente ni la puedes vender parcialmente. Es decir, buscaría un producto con un colateral inmobiliario, es decir, con una detrás del producto financiero en el que estás invirtiendo, que tenga una parte inmobiliaria. Buscaría una diversificación del producto, es decir, que no solamente compres en un residencial, sino que pueda tocar diferentes sectores para que, como decía Nacho, cuando venga toda la parte cíclica no te toque con los huevos en la misma cesta. E intentaría buscar, pues como decía, es decir, algo líquido, muy bien ubicado, muy bien gestionado. Es decir, el tercer punto diría que la gestión que lleve esa parte de la inversión sea una gestión profesionalizada. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos que invertir es tan fácil como buscar un piso en Idealista, alquilarlo y el número sale redondo. Cuando tú te paras a ver en cuánto he comprado, más cuántos son los impuestos, más cuánto me ha costado arreglarlo, menos la renta que tengo mensualmente, cuánto es la comunidad, cuánto es el IBI, cuánto es tal, un mes ha estado vacío, he pagado no sé cuánto a la agencia, pues te piensas que estás invirtiendo, que es la falsa cuenta de siempre, te piensas que estás teniendo una rentabilidad del 5,5-6%, cuando a lo mejor es del 3%. Entonces, intentaría profundizar un poco más en las rentabilidades y buscar una gestión profesionalizada de esa parte, ya sea en el inmobiliario tradicional o en el inmobiliario profesionalizado o cotizado. Hay una variable que la gente no cuenta o contabiliza, que es el tiempo. Correcto. El mismo tiempo que te lleva a gestionar todo eso, que al final también se cuantifica. Efectivamente, es decir, si tú inviertes en este tipo de productos, tú entras hoy y te olvidas, es decir, el seguimiento que quieras hacer hasta que te salgas.
cuando tú haces toda la parte de gestión, ya sea comprar, reformar, alquilar, comprar, reformar, vender, te implica una serie de gestiones y de actuaciones que obviamente también cuentan y que normalmente, por desgracia, si no está profesionalizado, perjudica la rentabilidad más que sacar ese extra. Hilando con esto, vamos a hablar de qué errores son los más habituales en un inversor inmobiliario que compra una residencia. Una residencia o una propiedad inmobiliaria, ya sea un piso, ya sea un local. ¿Cuáles crees que son los errores que más o con más facilidad se cometen? Pues yo te diría, puesto que estamos en esa parte día a día, creo que el invertir en inmobiliario se considera algo demasiado fácil. Es decir, puesto que el proceso lo puede hacer cualquiera, el error es pensar que cualquiera lo va a hacer igual de bien. Es decir, al final la gente dice, oye, pues yo busco un idealista, busco en Fotocasa, veo una casa que me encaje, la compro y la alquilo. Claro, ¿qué pasa? Que como tú no sabes nunca si has comprado bien o has comprado mal, es decir, tú al final crees que la casa en 500.000 está bien, has comprado, no sabes si la tienes que haber comprado en 470, si el mercado son 510, si la reforma van a ser X o va a ser Y, sino que al final es todo tan público y tan abstracto que tú nunca sabes si estás haciendo las cosas bien o si lo has hecho mal, a no ser que sea un error garrafal, tampoco sabes, o algo muy destacado, tampoco sabes que lo has hecho mal. Entonces, creo que el error es pensar que lo puedes hacer tú solo y que confiar o profesionalizarlo te va a salir más caro. Es decir, el ejemplo lo contamos siempre, ¿no? Nosotros cuando representamos a nuestros clientes en la parte de inversión, en la parte de compra, nosotros cobramos un fee en función del precio por esa adquisición. ¿Qué pasa? Que hay gente que interpreta que no, claro, es que voy a pagar un X% más, cuando es al revés. Es decir, tú te estás asegurando que lo vas a comprar bien, te estás asegurando que no vas a gastar tiempo, te vas a asegurar de que vas a llegar a las oportunidades a tiempo, de que no vas a comparar en diferentes sitios y que vas a pensar que has comprado bien o has comprado mal, te vas a asegurar de que cuando haces el proceso completo y de que compras, sabes cuál es tu retorno neto y tu coste de oportunidad con respecto a otras oportunidades. Es decir, vas a entenderlo de una manera profesionalizada y va a ser tranquilo. Además de esto, obviamente, de hecho lo vivíamos esta mañana, es decir, te encuentras en una marabunta de agencias, de situaciones, de propietarios, en los que pasa absolutamente de todo. Cuando tú lo haces de esta manera, toda esa parte te la quitas. Es decir, al final, las peleas con las agencias esta mañana, obviamente las hemos tenido nosotros, los problemas, las soluciones, todo ese enmarañado hasta que todo vuelve a ser una calma, lo hace una persona profesional. Cuando lo hace el particular, todo es un caos. Entonces, cuando tú luego sacas la cuenta, tanto obviamente en la parte cualitativa como en la parte cuantitativa, te acaba saliendo mucho más rentable profesionalizar esa parte que no hacerlo. ¿Qué pasa? Que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Como en España las agencias piensan que el cliente inversor o el cliente comprador es un cliente infiel que va buscando de un sitio a otro las oportunidades, nadie ofrece o nadie profesionaliza ese tipo de servicios. Nosotros que tenemos esa formación americana en este sentido, sí que somos muy fieles a esa propuesta de valor al cliente, el cliente confía en ti, el cliente lo agradece y el cliente luego al final es, pues oye, un camino mucho más fácil porque de lo que tiene que ser algo agradable y algo rentable, como podría ser ir al banco y comprar tu acción, pues se convierte obviamente en una pesadilla. Entonces, creo que el problema en el inmobiliario es pensar que es tan fácil como buscar en Idealista y comprar y luego alquilar, cuando el proceso de hacerlo realmente bien es mucho más complejo. Y pierdes mucho dinero, por supuesto, y tiempo en el camino. Pues antes de que se me olvide, Nacho, Ignacio, te voy a hacer una pregunta. Si tú fueras un inversor extranjero, ya sabes las relaciones que tenemos con Latinoamérica y los clientes, una gran parte de los clientes que trabajan con nosotros son latinoamericanos. Si tú fueses un cliente extranjero, ¿cuáles son los productos en los que invertirías a nivel inmobiliario aquí? Bueno, yo creo que cuando tratas con inversores extranjeros hay una parte clave que es la prudencia, ¿no? Al final, cuando tú inviertes realmente lo que estás poco pues es depositando, ¿no?, en un producto, en un activo, pues mucho de trabajo, de esfuerzo. Entonces, bueno, realmente cuando inviertes fuera de una zona que conoces, ¿no?, cuando decides invertir en el extranjero, tanto si eres español e inviertes fuera, como si eres pues, una persona de América Latina que invierte en Madrid, lógicamente lo primero que tienes son dudas, ¿no? Al final vas a un país que, bueno, puedes conocer más o menos, pero no es el tuyo, ¿no? Entonces no estás tan cómodo con la regulación, no estás tan cómodo con la forma de proceder, no estás tan cómodo pues, con cómo funciona un poco el mercado. Entonces yo creo que cuando eres un inversor extranjero, la parte principal algo que todavía cobra más valor, pues es la parte de prudencia, porque al final la inversión tiene también una parte pues, emocional, ¿no? Y es importante, sobre todo cuando inviertes, pues que inviertas en algo con lo que te vayas por la noche a dormir a la cama y duermas tranquilo, ¿no? No algo que te quite
el sueño. Entonces, cuando vas fuera, pues yo creo que esa parte de prudencia es vital, porque al final, bueno, pues muchas veces vas a un ecosistema que no conoces tanto o que no estás tan familiarizado. Entonces, en esa línea, ¿no?, de prudencia, pues al final yo creo que es importante lo que hemos comentado ya, ¿no? Pues en invertir en activos que al final pues tengan poca complejidad, en invertir en activos que tengan pues la máxima garantía o solvencia por debajo, ¿no? Que pues eso puede ser pues de muchas formas, intentar no asumir riesgos innecesarios, ¿no? Y un poco pues en esa línea de esos puntos tenemos muchas opciones, ¿no? Al final pues si queremos invertir en mercado inmobiliario en todo el espectro, ¿no? Tanto la parte residencial pues como la parte más de locales comerciales o de oficinas o incluso de garajes, de trasteros. Al final, bueno, buscar productos que estén en rentabilidad, ¿no? O en cuasi rentabilidad, con inquilinos de muy buena calidad, ¿no? Pues intentar evitar todo lo que son riesgos, ¿no? Evitar pues, riesgos regulatorios, cambios de usos, licencias, toda esa parte que tiene una complejidad con la cual no estás acostumbrado. Si vienes probablemente de fuera, pues yo creo que eso es algo a evitar, ¿no? Sobre todo en etapas iniciales, buscar productos que estén ya pues, en rentabilidad o cercanos a la rentabilidad, que sepas que tienes un inquilino de la máxima calidad, que tú compras el activo el día 1 o el día 4, pues te está generando una renta y no tienes pues demasiados quebraderos de cabeza, y ahí pues hay un montón de opciones, ¿no? Al final, en locales comerciales, pues buscar inquilinos de buena calidad, pues clínicas dentales, grandes marcas de supermercados, franquicias que funcionen bien, pero bueno, en general inquilinos de buena calidad, que sepa que tienes un contrato largo, que no te van a dar dolores de cabeza, que tienen solvencia, y en productos financieros igual, ¿no? Buscar cosas, bueno, pues con un riesgo acotado, ¿no? Muchas veces la gente busca milagros, ¿no? Busca rentabilidades muy locas y al final, pues la rentabilidad siempre lleva asociada a un riesgo, ¿no? Entonces, rentabilidades muy altas, pues en general casi siempre implican riesgo muy alto igual. Entonces, pues productos financieros, buscar productos tranquilos, ¿no? Productos, pues por ejemplo, de renta fija, ¿no? Que al final, pues compañías de buena calidad, que te paguen un cupón, todo lo que hemos visto, ¿no? De mercado inmobiliario cotizado, que a través de Socimis, que son, pues al final, compañías que tienen grandes parques de activos, pues de hoteles, de residencias, de casas, y al final, bueno, pues tienen inquilinos, los inquilinos pagan un alquiler y la compañía pues te paga a ti un dividendo y tienes una tranquilidad pues de la compañía es muy estable, o compañías que sean sólidas. Pero sobre todo eso, yo cuando vienes de fuera, sobre todo la parte de prudencia, ¿no? Los primeros años hasta que más o menos te haces un poco a la forma de invertir y de trabajar del país es clave para que al final, bueno, pues no tengas muchos quebraderos de cabeza, y sobre todo eso, ¿no? Que al final la inversión sea algo positivo y no algo que te quita el sueño todas las noches. Y luego yo añadiría una cosa, lo hablábamos mucho cuando estuvimos en Colombia la última vez, que es las recomendaciones de bar. Es decir, que muchas veces que nosotros ponemos un poco en situación porque al final ha venido tu primo, ha venido un amigo, ha venido tal, y al final el comentario es, no, es que me dijo mi primo que un amigo suyo compró en no sé dónde y tenía un 15% de rentabilidad y la licencia era... Vamos a ver, las cosas son lo que son, la ley es la que es, el mercado es el que es, y las gangas son muy complicadas, las maravillas son muy complicadas, se pueden encontrar, pero conllevan una serie de compromisos que es, oye, pues si tú sí quieres invertir y quieres comprar algo a muy buen precio, pues tienes que ser rápido, tienes que tener muy claro lo que quieres, tienes que tener, pero sobre todo que no nos queramos agarrar a aquellas cosas que queremos escuchar. No, es que mi primo compró en el barrio Salamanca a 4.500 euros con mucha luz y con terraza. Imposible, no existe. Entonces, intentemos también el entender que el mercado es el que es, que se pueden encontrar buenas oportunidades, pero que no existe la magia en el mundo inmobiliario. Porque cuando hay magia suele haber una trampa detrás y eso no lo vamos a inventar nosotros. Sí. Pues tenía la pregunta preparada para después. ¿Existe el concepto ganga? Yo diría que es complicado. Es decir, las gangas pueden existir, pero lo que no podemos hacer es marcar nuestra estrategia de inversión siendo el último en llegar al mercado inmobiliario y diciendo, no, yo es que lo que busco es una ganga. Fenomenal. Hay 3.000 personas buscando gangas. Entonces es muy complicado que tú quieras buscar una ganga, sobre todo cuando hablamos muchas veces con el perfil internacional, que quieres buscar una ganga, quieres tener un mes para que cuando la encontremos venga, la puedas ver y luego pueda venir tu hermano y la pueda comprobar también. Es decir, eso es absolutamente imposible. Es decir, se pueden encontrar buenas oportunidades, pero para encontrar buenas oportunidades hay que entender muy bien el mercado, hay que entender muy bien lo que es una oportunidad, hay que entender muy bien que tienes que ser rápido en ese tipo de entradas y que debes asumir a veces una serie de riesgos que, si tú te acompañas de un profesional, obviamente esos riesgos los mitigas, pero que están ahí porque suelen ser operaciones muy rápidas. Entonces la tienes muy controlada la persona que te la ofrece y tienes una gran confianza, o creo que es algo complicado en el inmobiliario puro. En el inmobiliario financiero me atrevería a decir que obviamente no existen las gangas.
Sí, yo creo que el problema es que la palabra ganga es engañosa, ¿no? Al final lo que hablamos, ¿no? Cuando tú estás invirtiendo, realmente pues, el mercado inmobiliario, los mercados financieros, las inversiones más alternativas, todas llevan muchos años, ¿no? Entonces tú te coges pues, series históricas de datos y tú sabes pues, que al final cada producto, ¿no? Un poco en función de su riesgo, de su horizonte temporal, de su liquidez, pues tiene unas rentabilidades estimadas, ¿no? Entonces, gangas, creo que, bueno, pues que puedes conseguir en un activo concreto, si el mercado te da X, que tú puedes sacarle X más un 20%, eso existe, por supuesto, y si tú estás bien asesorado, si eres rápido, si sabes lo que quieres, puedes conseguir tener una rentabilidad mejor que la media del mercado, porque lógicamente, pues al final, el que lo hace de manera profesional, pues tiene mejores números que el que lo hace de manera no profesional. Pero claro, tienes que al final entender eso, ¿no? Que ganga pues es conseguir algo mejor que lo que es la media del mercado. Y muchas veces también la gente es engañosa, ¿no? Dice, no, es que yo he conseguido un 15 y tú has conseguido un 5. Claro, no puedes comparar el que invierte en un piso en el barrio de Salamanca, en la calle Serrano, con el que compra Bitcoin. Entonces, el concepto de ganga tiene que ir asociado a qué activo estás comprando. Porque muchas veces la gente compara una cosa con otra. Y claro, lo que estás comparando es cuando va bien, pero no comparas cuando va mal. Porque cuando va mal, lo que ha sido positivo se vuelve negativo, ¿no? Entonces yo creo que la clave es esa, ¿no? Entender que, bueno, si entiendes por ganga que puedes obtener, dentro de que cada activo tiene una rentabilidad más o menos estimada, mejores resultados que el mercado, 100%, si al final, pues lo que hablamos, ¿no? Si estás bien acompañado, si tienes claro lo que quieres, si eres rápido, si eres ágil, si haces las cosas bien, pues por supuesto, es decir, el que lo hace de manera profesional tiene una ventaja contra el que lo hace de manera no profesional, pero sabiendo eso, pues que al final, dentro de un margen lógico, y muchas veces cuando las cosas salen del margen lógico es porque tienen problemas. Y entonces ya estás comparando una cosa con problemas con una cosa sin problemas. Entonces, por supuesto, si tú compras pisos ocupados y te metes en el jaleo de desocuparlos, pues tienes mejor rentabilidad que si compras un local en la calle Serrano alquilado a Rolex. Pero claro, es que estás comparando dos cosas distintas. Y yo meto un inciso más, que es que muchas veces la forma de calcularlo es diferente. Les diremos, no, yo es que he sacado un 32% de rentabilidad al año. No, hablemos con propiedad. Es decir, tú has hecho una operación, has sacado un 15% en 6 meses. Y los otros 6 meses el dinero lo has tenido parado. Eso anualizado es un 30%. Pero no significa que saques un 30% de rentabilidad a tu dinero, porque los otros 6 meses ha estado parado. Esa como ejemplo clave. Y luego muchas veces eso, dicen, no, yo he sacado un 30% ya, pero no has descontado una serie de gastos, no has descontado los impuestos, no has descontado, claro. Es decir, también en función de los valores y la perspectiva con la que miremos, esa comparativa se queda en lo que yo llamo conversaciones de bar, que es, no, es que hicimos una operación y le sacamos el 35% al año. No, a ti te han dado el resultado anualizado, que no es lo mismo, entre otras muchas comparaciones, y me atribuyo un poco el concepto mítico de startup o startupil, que es el de las vanity metrics, que es que cada uno mide lo que le apetece y cómo le apetece, cogiendo los valores que más o menos le encajan. No, cojamos los valores que realmente son, los valores que realmente miden, para poder hacer una comparativa entre unos y otros. Yo añadiría una última cosa, que muchos clientes, y sobre todo los clientes latinoamericanos, no lo tienen previsto y es casi igual de importante, que es tener el capital disponible aquí cuando buscas una ganga. O sea, yo pondría, busco una ganga, ir obviamente acompañado de un profesional, confiar en ese profesional, de que cuando encuentre una ganga le creas, y la tercera, tener el capital disponible para poder comprarlo, porque si no es inviable. Porque cuando una ganga, como bien habéis dicho los dos, si una ganga existe dentro de los márgenes lógicos, si no la compras en el día 1, el día 2 desaparece. Porque hay mucho capital disponible, entonces todo el mundo si no coges tú el primero, lo va a coger el siguiente. No, y que al final muchas veces el concepto de ganga va asociado al arbitraje, es decir, es un momento puntual en el que por el motivo que sea alguien está vendiendo algo porque tiene una necesidad, es decir, puede ser una casa, puede ser acciones, puede ser tal, esa persona, esa empresa, esa corporación tiene una necesidad puntual de, mira, yo quiero vender esto porque necesito liquidez, porque voy a entrar en otra cosa o porque tengo que hacer un pago, por lo que sea. Entonces, en general, el concepto de ganga va asociado muchas veces a ese concepto de arbitraje o de muchas veces un vendedor que tiene una posición un poco forzada, y esa reducción en precio que hace al activo, bien sea financiero o bien sea inmobiliario, va asociada a que sea muy rápido, porque si va a ser muy lento, pues entonces lo vende a precio de mercado. Entonces, claro, muchas veces el inversor no tiene en cuenta eso, ¿no? Que al final las oportunidades muy buenas, pues si es de un vendedor que está forzado o que tiene un deadline para otro compromiso que ha hecho, que esto pasa mucho también, no solo en el mundo particular, sino en el mundo empresarial, ¿no? Compañías que venden activos porque tienen pues, otras inversiones planificadas y tienen que pues, vender activos financieros o no financieros, inmobiliarios, pero claro, si quieren vender rápido y bajan el precio para vender rápido, lo que te exigen es que tú seas muy rápido, es decir, no puedes pretender comprar muy barato y tardar un año en comprar.
Entonces muchas veces el inversor infravalora eso, ¿no? Infravalora pues el tiempo que tardan las transferencias, el tiempo que tardan los contratos de arras o de compraventa, el tiempo que tardan muchas veces la financiación bancaria. Entonces, bueno, tienes que estar dispuesto pues a ser muy ágil, a estar bien acompañado y a tener claro lo que quieres, si de verdad quieres pues entrar en ese tipo de situaciones que ocurren, pero bueno, pues que tienen también ciertas connotaciones. Siguiendo con el tema de las rentabilidades, sé que es un tema un poco largo, pero vamos a hacer un breve resumen rápido sobre 3 tipos de rentabilidades, que es la que busca el inversor en el sector inmobiliario. El flipping, inversión a corto plazo o turístico. Añadimos la variable de corporativo, alquiler corporativo y alquiler a largo plazo. Vale, siguiendo un poco la línea de lo que dices, te contesto, en mi opinión, obviamente con muchos matices y hablando de media, en rentabilidades relativamente brutas. Es decir, yo creo que cuando al final una persona apuesta por invertir en la parte de flipping, es decir, en comprar, reformar y vender una propiedad en el corto plazo, las aspiraciones suelen estar entre el 15 y el 20% a nivel bruto de la operación. Cuando hablamos de comprar, reformar y alquilar, podemos aspirar entre el 3% una zona muy prime, 4 o 5% una zona consolidada, bien, zona top 2, top 3 podemos decir, y si queremos subir del 6-7%, nos tenemos que ir ya a zonas un poco más, pues extrarradio, es decir, a zonas asumiendo un riesgo, obviamente a futuro un poco mayor. Si vamos a media estancia corporativo, podemos estar ahí, o sea, entre el 5,5 o 7%, porque al final el corporativo implica una buena ubicación, y si vamos al turístico, podemos aspirar a rentabilidades un poco más altas, 7-10% hablando del bruto, pero teniendo en cuenta también, y uniendo a lo que decía antes de estas métricas engañosas, es que igual nos vamos al 7-10%, pero implica una serie de gastos mucho mayores, es decir, implica limpieza, implica recambios, implica una parte de CAPEX o de actualización de mantenimiento de la propiedad, es decir, que luego mucha parte se reajusta y que implica normalmente una gestión mucho mayor. Y basándote en eso, a un inversor medio que busca una rentabilidad en torno a un 5%, ¿qué producto le recomendarías? Con matices en un presupuesto medio. Yo, personalmente, valoraría la opción de, yo siempre, siempre se valora mucho la parte de la ubicación, es decir, mejor comprar un activo, tener un pelín menor de rentabilidad, pero tenerlo mejor ubicado. Valoraría mucho esta alternativa que hablábamos de locales comerciales con otro tipo de inquilinos, de una mayor solvencia y una mayor duración, aspirando a ese 5-6%, es decir, que además da muchos menos quebraderos de cabeza y la rentabilidad es neta, es decir, o tiende más a ser neta porque genera menos gastos, y invitaría al público, invitaría a los inversores a valorar esa parte de inversión cotizada, que yo la resumo en una serie de ventajas, que es que la parte del presupuesto es mucho más flexible, entre 2.000 y 400.000 puedes invertir lo que quieras, puedes invertirlo además de manera parcial, puedes desinvertir también de manera parcial con una liquidez en torno a 24 o 48 horas, tienes el dinero que marques en tu cuenta de vuelta, la rentabilidad está entre el 5, 5,5, 6% aproximadamente, y sobre todo, por lo menos el producto que nosotros tenemos diseñado, pero que los puede haber parecidos, el producto que nosotros tenemos diseñado es diversificado en toda Europa, en diferentes tipos de activos y en diferentes monedas, es decir, que te permite estar mucho más protegido, podemos decir, a esa parte de ciclos, y que te genera cero quebraderos de cabeza, es decir, no hay cambios de inquilino, no hay gastos, no hay derramas, no hay ocupación, y si la hay, está tan diversificada en la cantidad de activos, no sé, hay entre 30 a 35.000 activos en los que está dividido, que yo recomendaría valorar mucho ese tipo de inversión. Ignacio, siguiendo con esto, ¿qué recomendarías o cómo ves el mercado? ¿Es mejor invertir con apalancamiento financiero o al contado? Bueno, al final depende un poco de cada caso, ¿no? Al final, lo que hablábamos también un poco antes, ¿no? Hay variables que son más emocionales, ¿no? Muchas veces al final cuando vamos a invertir cogemos el Excel o cogemos los números y muchas veces nos dejamos fuera pues que una parte más emocional o más intangible que es difícil de evaluar. Nosotros, por ejemplo, pues la generación de nuestros padres, pues una generación que por entorno, que por educación, pues huye mucho de la deuda, ¿no? El concepto de la deuda le genera malestar, le genera preocupaciones, le quita el sueño y lo que hablamos, ¿no? Al final los inversores, la gran mayoría de ellos, pues no se dedican profesionalmente a esto 100% de su tiempo, ¿no? Sino que tienen pues un negocio, tienen un trabajo, tienen una familia, es decir, y esto es algo parcial, ¿no? Entonces, el tema del apalancamiento creo que depende mucho
de cada caso, ¿no? Al final, si lo vemos desde una parte numérica, puede tener sentido, ¿no? Al final, siempre y cuando la rentabilidad que te genera el producto sea más alta que el coste de ese capital, pues tiene sentido apalancarte, ¿no? Y es verdad que esto le pasa mucho a los clientes latinos cuando vienen a España, que alucinan, ¿no? Porque claro, hay países donde financiarte te cuesta un 10, un 12, un 14%, o bueno, si hablamos con nuestros padres, pues muchos tenían hipotecas al 14 y al 16%, ¿no? Entonces, claro, la deuda era algo horroroso porque era algo que realmente lo único que te generaba eran unas cuotas mensuales salvajes. En un entorno como el que hemos vivido nosotros y al que probablemente vayamos de nuevo, ¿no? Ahora es verdad que ha habido un año un poco más raro, pero de tipos muy bajos, con dinero y con crédito relativamente barato, donde vemos mucha gente en nuestro entorno pues, que ha comprado casas con hipotecas al 0,8, al 0,9, al 1, al 1,5, al 2, al 3, pues lo que hablamos, ¿no? Si tienes un producto que te genera un 5,5, un 6, un 7 y te cuesta el capital o te cuesta ese crédito que te da el banco un 3, pues financieramente siempre es positivo, pero bueno, hay que tener en cuenta esa otra variable no tan financiera que, bueno, pues es muy personal, ¿no? Hay gente que el hecho de tener una deuda, pues le quita el sueño, le genera estrés, le da problemas y luego también hay que ser prudente, es decir, como hablábamos antes, en general la economía es cíclica y los mercados financieros y la inversión muchas veces va un poco parejo a eso, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es, mira, porque ahora el mercado me está dando un 7 y el capital me cuesta un 3, me apalanco con todo. Cuidado porque mañana igual cambia. Entonces, igual mañana esa inversión que te está dando un 7 te está dando un 4 o te está dando un 2 y ese crédito en vez de ser bueno, pues pasa a ser algo malo, ¿no? Entonces, creo que es, bueno, pues hacer muy bien tus números, ver un poco realmente pues, con qué te sientes cómodo y luego ser prudente en que muchas veces cuando pedimos crédito o pedimos financiación estamos pidiendo un compromiso a 15, 20, 25, 30 años, con lo cual tienes que tener en cuenta que en ese periodo de tiempo cambian muchas cosas y por estadística pura seguro que alguna crisis te va a pillar por medio. ¿Consideras que es muy importante en la inversión inmobiliaria y sobre todo en la situación que nos encontramos actualmente la tasa de interés? Bueno, es decir, creo que es algo que bien usado es muy positivo, ¿no? Al final, el crédito es lo que permite que el 99% de la gente se pueda comprar una casa, ¿no? Si yo tuviese que comprarme una casa en Madrid a día de hoy al precio que está al contado, pues necesitaría 300, 400, 500.000 euros, ¿no? ¿Cuántos años necesitas de ahorro para poder comprarte una casa al contado, ¿no? Entonces, al final, es verdad que el crédito permite, bueno, pues que el mercado se mueva y permite que hay mucha gente bueno, pues que es solvente pero que no tiene ese dinero ahorrado, pues que pueda tener acceso, ¿no? Y, igual que pasa en la parte de la vivienda, pues pasa en el resto de cosas, ¿no? En general el crédito pues lo que genera es fluidez y genera oportunidades pues para gente o para empresas o para compañías o para individuos que no tienen todo el dinero en ese momento dado, pero que sí que pueden tener una capacidad de pago, que sí que tienen un proyecto interesante. Entonces creo que el crédito es positivo, en la parte residencial es vital, al final que el banco tenga una hipoteca al 80 al 90%, pues es lo que permite que la gran mayoría de la gente se pueda comprar una casa en una gran ciudad, ¿no? Pero bueno, lo mismo que hablamos, ¿no? Creo que al final el crédito realmente lo que implica es un compromiso con una entidad financiera o no financiera, pues 20, 25, 30 años y hay que ser prudente en, bueno, pues que en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, ¿no? Tus ingresos pueden subir, pueden bajar, bueno, los tipos de interés pueden subir, pueden bajar y siempre tener un poco de margen, es decir, no ir con los números al céntimo céntimo, porque si no el día que cambie un poco el ciclo o cambie un poco el aire, pues vas a tener un problema muy grande. Y yo añadiría un pequeño detalle que no es lo mismo cuando tú estás valorando el interés que tienes del dinero prestado para comprarte una casa para vivir que cuando estás pensando en invertir, en la línea de lo que decías. Es decir, tú ahora te cuesta el dinero un 4% y tienes la rentabilidad al 7%, está muy bien, pero si mañana esa rentabilidad deja de tenerla, la crisis te va a afectar en que no te paguen, no en que tú dejes de pagar el crédito. Entonces yo creo que cuando haces ese tipo de inversión apalancada tienes que tener una prudencia a la hora de tomar ese tipo de decisiones de si tú podrías afrontar una línea de lo posible, es decir, tú podrías afrontar ese tipo de cuotas no teniendo esa renta, es decir, dentro de un límite, o ser precavido y cierta parte de lo que vas retornarlo, de tener esa estrategia de tener una parte de cobertura en el momento en el que pueda haber algún fallo y no decir, oye, mira, pues es que me cuesta la cuota 400, ingreso 600, vale, es que mañana como baje o mañana como se pare, ¿cómo pagas esos 400? Si tú lo tienes medido, bien. Otra cosa es cuando te compras una casa, que efectivamente sin el crédito pues la gran mayoría de la población no podría comprarse una casa ni en Madrid ni en prácticamente cualquier sitio. Vale, por cerrar, como resumen de este tema, creo que estamos de acuerdo los tres en que para hacer una buena inversión lo mejor y lo más aconsejable es ir acompañado. ¿Qué tres cosas creéis que son las más importantes de un gestor patrimonial de cara a su cliente? Yo creo que hay
lo importante no es ir acompañado en el sector en el que estamos, ¿no? Inmobiliario, patrimonial, financiero, sino en general es ir acompañado en todo, ¿no? Al final tú muchas veces tienes un proceso médico, buscas el mejor médico posible, ¿no? Tienes un proceso legal, buscas el mejor abogado posible. Vas a la universidad, tú buscas qué universidades hay, intentas ir a la mejor universidad posible, ¿no? Entonces tú intentas rodearte en tu día a día de gente que te ofrezca las mejores soluciones, ¿no? Entonces, es verdad que al final, bueno, pues el mundo de la inversión es un mundo quizá opaco, quizá denostado, y muchas veces la gente intenta pues tirar por el camino del medio, lo hago yo todo solo o intento evitar los intermediarios, pero bueno, creo que es algo contraproducente, ¿no? Al final, en todos los sectores o en todos los ámbitos de tu día a día buscas los mejores profesionales o la gente más cualificada, y aquí debería ser un poco lo mismo, ¿no? Y muchas veces lo que también lleva a errores es que al final la gente, como no tiene esa visión completa del mercado, pues no eres capaz de tomar una decisión lógica, ¿no? Porque dices, no, mira, yo me compro una casa y tengo una rentabilidad X y esa rentabilidad está genial. Claro, porque no tienes un asesor, ¿no? Si tuvieses un asesor y tú supieses que el mercado te ofrece otras 25 opciones y que podrías estar ganando el doble en otra opción, pues ya no te parecería tan buena, ¿no? Entonces muchas veces pecamos un poco de egoísmo o un poco de desconfianza, ¿no? Intentar hacerlo todos nosotros, y eso al final lo que nos da es una falsa sensación de seguridad cuando realmente lo que estás es muy expuesto, porque realmente no conoces ni el mercado en su conjunto ni sus riesgos en su conjunto, ¿no? Entonces yo creo que al final, en un mundo tan global, en un sector tan grande como es un poco el sector de la inversión en su conjunto, lo que hemos visto, ¿no? Hay millones de opciones para invertir. Solo en el sector inmobiliario hay un montonazo de clases de subactivos, pero luego tienes productos financieros. Dentro de productos financieros tienes por diferentes zonas, por diferentes tipos de compañía, luego tienes productos alternativos, es decir, tienes tantísimas cosas donde poder invertir que es absolutamente imposible que tú solo puedas abarcarlo todo, porque es que realmente muchas compañías tienen equipos enormes de analistas solo para cada uno de esos temas, ¿no? Porque son temas complejos, cambiantes, donde hay una interconexión global enorme. Entonces, bueno, yo creo que la forma de estar seguro, de dormir bien por las noches y de tener una planificación coherente a largo plazo es ir bien acompañado de una compañía o de varias compañías, pues que tengan la experiencia suficiente y sobre todo que tengan esa visión global del mercado que al final pues te permita invertir en las cosas que más se encajan con lo que tú necesitas en ese momento. Sí, yo lo resumiría en que creo que para hacer cualquier tipo de proceso de inversión, creo que tienes que estar asesorado, que ese asesor tiene que ser profesional, es decir, que no vale que sea tu cuñado, un tío que ha escuchado, que da, un amigo que le ha ido bien, es decir, creo que tienes una persona profesional que está obviamente bien preparada y bien formado, y tienes que intentar contrastar o buscar que sea una persona honesta. Porque por desgracia también es verdad que este tipo de asesoramiento pues, es muy abierto, entonces tienes que encontrar, y normalmente esto viene a través de la recomendación o de la referencia, que aquella persona que te asesore sea una persona que ponga tus intereses por delante en la toma de decisiones. Yo añadiría que te tiene que entender tu situación al 100%. Eso me parece primordial. Vale, pues para acabar, si queréis, también estamos de acuerdo en que una de las ciudades con más crecimiento de Europa seguramente sea Madrid. Pues si queréis hablamos un poquito de Madrid. Aníbal, ¿cómo ves la evolución del precio de la vivienda en los próximos 2-3 años? Vale, yo es verdad que casi siempre, porque al final todo cliente te pregunta lo mismo, ¿no? Y yo siempre contesto con que no tengo una bola de cristal y que además el resto tampoco la tiene. Es decir, a mucha gente le gusta aventurarse en cómo es la evolución de precios y demás. Creo que es complicado, creo que además los últimos años nos han enseñado que, sobre todo con el tipo cambiante en la parte de tipos de interés y demás, esperaba una serie de reacción del mercado que fue la contraria. Creo que Madrid ahora mismo está muy bien posicionado por diferentes factores, es decir, al final por una serie de malas gestiones o peores gestiones que han hecho otro tipo de ciudades que estaban muy bien posicionadas hace tiempo, como Barcelona. Creo que ese tipo de gestión lo que ha hecho ha sido derivar gran parte de esa confianza o de esa inversión en zonas como Madrid, en ciudades como Madrid y Málaga. Obviamente Madrid como capital, con una gran parte se va a La Palma. Y creo que esta buena gestión más esta afinidad con otro tipo de países extranjeros, sobre todo en idioma, en cultura, etcétera, lo que está ayudando que esta cierta estabilidad vaya poco a poco haciendo crecer estos precios por la ley básica de la oferta y la demanda. Es decir, creo que nos queda muchísimo recorrido todavía comparado con otras ciudades como Londres o París a nivel europeo. Creo que a nivel de servicios, a nivel de cultura, a nivel de educación, se está potenciando también muchísimo este sector. Nos estamos posicionando a nivel europeo cada vez mejor y, por lo tanto, esto arrastra el precio de la vivienda en zonas, obviamente, muy concentradas. Es decir, creo que
a día de hoy sin jugármela. El crecimiento es un poco más sostenido. En los últimos 4 o 5 años, ¿verdad?, que el crecimiento ha sido un poco locura. En el barrio de Salamanca, hace 6 años, comprar a 4.500 euros el metro cuadrado una vivienda para reformar lo veíamos arriesgado. Ahora estamos viendo que se está comprando en 7, 8, 9.000 euros para reformar, también porque viene acompañado de una ola de inversión, promotores, marcas como Mandarín, marcas como toda la parte del complejo Canaleja, es decir, que toda esa parte de marcas de lujo creo que han venido acompañando y apoyando este tipo de crecimiento que potencia la parte de lujo, pero que, bueno, siguen quedando zonas, no era como antes, que crecía todo Madrid o todas las ciudades sin ningún tipo de criterio, sino que creo que va un poco más organizado y asentado este tipo de crecimiento, que no quiere decir que esto obviamente sea un crecimiento para siempre, sino que como todo mercado, pues tendrá sus correcciones y tendrá su crecimiento. Sí, yo al final creo que todas las empresas quieren estar en Madrid. Madrid está de moda, como dicen muchos clientes nuestros, y todas quieren estar aquí. Ignacio, te pregunto, ¿qué papel crees que juegan los proyectos urbanísticos de desarrollo en Madrid, como Madrid Nuevo Norte, en la evolución del mercado inmobiliario aquí? Bueno, yo creo que juegan un papel vital, ¿no? Al final, el desarrollo de las ciudades tal y como están concebidas en Occidente, pues van ligadas un poco a esos planes urbanísticos donde al final la ciudad está delimitada, es decir, no es el salvaje oeste, yo me compro una parcela y en mi parcela hago un rascacielos, ¿no? Al final, pues hay un plan, ¿no?, que intenta pues ordenar y que las ciudades tengan cierto sentido, en el cual, bueno, pues marca un poco la normativa, pues qué zonas son residenciales, qué zonas son terciarias, qué zonas son parques, qué zonas son servicios, de manera que la ciudad tenga un sentido lógico y lógicamente la ciudad pues sea lo más agradable para vivir, o ese debería ser el objetivo de estos planes, ¿no? Entonces hay un poco, recuperando también lo que comentaba antes Aníbal, al final la realidad es que Madrid está en un momento muy dulce, depende un poco del dato, ¿no?, pero los últimos datos dicen pues que más o menos están llegando al año pues unas 150.000 personas, ¿no?, los últimos años, con lo cual realmente pues lógicamente la ciudad tiene una necesidad de crecimiento, porque al final pues, la ciudad no para de crecer, ¿no? Al final vienen muchísimos estudiantes, ciudad top 1, top 2 a nivel de movilidad de estudiantes en Europa, vienen muchos profesionales dentro de España, vienen muchos profesionales de fuera de España, con lo cual al final la ciudad necesita crecer para dar un poco pues, una solución de vivienda a toda esta gente pues, que decide venir a vivir a Madrid, y estos planes al final son vitales, ¿no? Realmente la ciudad tiene una necesidad de expandirse por este hecho, ¿no? Si cada año llegan a Madrid 100, 150.000 personas nuevas, necesitas vivienda, ¿no?, para esta gente, ¿no? Entonces, estos planes son, en mi opinión, vitales. Es verdad que en Madrid hay muchos, ¿no? Prácticamente todos los municipios del norte tienen planes de expansión. Hay un plan enorme en Madrid Nuevo Norte, hay un plan gigantesco en la zona del Cañaveral. Sigue habiendo muchas zonas de expansión donde todavía hay parcelas por urbanizar y por edificar. El problema que yo le veo muchas veces es la diferencia en tiempos, ¿no? Al final realmente la movilidad es muy rápida, ¿no? Al final tú abres una compañía en Madrid, la compañía, pues me pongo un ejemplo, ¿no? Google abre una oficina en Madrid, te traes 3.000, 4.000 trabajadores, tardas 3 meses en abrir una oficina y traer trabajadores, pero claro, un plan urbanístico tardas 10 años en desarrollarlo, ¿no? Entonces creo que está un poco descompensado los tiempos que hay en el desarrollo urbanístico con el crecimiento de la ciudad, ¿no? Probablemente la ciudad está creciendo más rápido que el ritmo que se están generando estos nuevos desarrollos, pero bueno, creo que también la comunidad ha hecho cosas buenas, creo que ha intentado bueno, quitarle burocracia a muchos trámites relacionados con urbanismo, intentando pues agilizar los procesos, pero bueno, creo que aún así sigue estando algo descompensado, ¿no? Al final los planes generales, los planes urbanísticos son muy lentos y la ciudad en este momento concreto está creciendo muy rápido, pero bueno, todo esto que comentaban, ¿no?, de los nuevos desarrollos son vitales porque la ciudad necesita realmente poder expandirse para acoger a toda esta gente que viene, o si no, bueno, pues lógicamente tendrá que bueno, pues que buscar una ciudad que crezca menos, porque si no realmente pues llegará un momento en el que no sea sostenible. O sea, entendemos que se está convirtiendo en una hub internacional. ¿Qué tendencias creéis que va a tener o qué tendencias creéis que va a seguir la ciudad de Madrid a nivel flex living, co-living?
¿Creéis que vamos a ir creciendo por ahí? ¿Es posible? Bueno, yo creo que ahí está claro que la ciudad está creciendo muchísimo, ¿no? Y la ciudad tiene que adaptarse, ¿no? A esa nueva realidad que tiene. Y bueno, entiendo que además es algo que va compasado, ¿no? Al final ese crecimiento en parte viene potenciado pues, por muchas acciones que se han tomado a nivel político, con lo cual, bueno, pues, la ciudad tiene que adaptarse, ¿no? A la nueva realidad, que es que Madrid pues, cada día es una ciudad más global, una ciudad más internacional, una ciudad con un mejor mercado laboral. Y bueno, también lo que hablamos antes, ¿no? Al final los usos cambian, las ciudades cambian, las necesidades cambian, ¿no? Entonces, pues muchos tipos de activos que quizá antes eran vitales, pues quizá naves industriales, oficinas en zonas periféricas, pues quizá hoy no son tan necesarios porque es distinto, ¿no? Porque la empresa que estaba en la periferia ahora está en el centro y teletrabaja, porque la nave industrial ahora se ha ido a un polígono, porque bueno, al final las ciudades cambian, las necesidades cambian, entonces al final también hay una necesidad de que realmente pues, la ciudad se adapta a eso, ¿no? Entonces ahí en esa línea creo que la parte de Flex Living va a tener mucho crecimiento por eso, ¿no? Porque al final realmente dentro de ese uso terciario hay muchos usos pues, que a día de hoy no tienen tanto sentido como podían tener hace 10 años y por contra pues hay mucha movilidad temporal que sí que necesita una solución que va en esa línea del Flex Living. Entonces yo creo que por ahí sí que puede haber mucho desarrollo. No, totalmente de acuerdo. Creo que sobre todo también la forma de vida y la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de disfrutar en gran parte ha cambiado. Creo que en gran parte nos viene una tendencia norteamericana en toda la parte del co-living, ya no solamente en el formato de puedo estar 3 meses sin penalización, puedo estar 6 meses, que puede ir ligado, como decía Ignacio, a un proyecto, que puede ir ligado a una decisión de transición muchas veces. Creo que el concepto propio de las casas también está cambiando. Es decir, antes se intentaba optimizar cada metro cuadrado que sacabas de vivienda para sacar 7 habitaciones, para sacar 8 habitaciones, como vemos muchas veces de viviendas de hace 50, 60 años. Ahora ese tipo de viviendas van siendo menos estancias más amplias y en la parte de Flex Living creo que la apuesta es realmente una gran parte de zonas comunes y unas zonas de vivir más pequeñas. ¿Por qué? Porque hay mucho teletrabajo, pero la gente no quiere estar en una vivienda de 1 o 2 habitaciones y en una duerme y luego trabaja y ve la televisión y no sale del mismo entorno, sino que si reduces un poco la zona de vivienda propia y amplías un poco las zonas comunes, te permite que sin salir un poco dentro de tener que desplazarte 1 hora, 45 minutos, puedas bajarte a trabajar a la zona de coworking de tu edificio, que puedas utilizar una zona de celebrar cumpleaños, celebrar cenas, es decir, no necesitas un salón de 15 para 3 veces que te vas a juntar al año. Probablemente puedas tener una casa adaptada a tu vivienda del día a día normal y que cuando quieras hacer un cumpleaños tengas una sala de cumpleaños, tengas una zona de club, tengas una zona de celebrar. Es decir, creo que esa parte se está apostando más por las zonas comunes, que se valora mucho más de lo que se valoraba antes pues una casa grande. Siguiendo con Madrid y profundizando un poco en los proyectos inmobiliarios que se están produciendo en la ciudad, ¿qué zonas creéis que van a tener una considerable evolución a nivel de oportunidad? Vamos a obviar las zonas como el barrio Salamanca, Chamberí, Justicia y demás, que ya son obviamente reconocidas por todos. Zonas que estén un poquito en proceso de desarrollo, que se beneficien de estos proyectos urbanísticos. Creo que, como bien dices, es decir, las partes ya consolidadas, pues obviamente tienen mucho menos recorrido, que eso es economía fundamental, y lo que creo es que obviamente en las zonas que también comentabas, como en Madrid Nuevo Norte y sus alrededores, pues será toda la parte que se vea beneficiada en esa expansión o mancha de aceite. Creo que la zona sur está muy trabajada ya y está, es decir, ya se ha invertido mucho, ya se han desarrollado mucho. Hemos estado viendo en ciudades como Rivas, que tienen más de 100.000 habitantes ya, es decir, que era una urbanización y ahora es una ciudad más grande que Toledo. Creo que toda esa parte sur está un poco más explotada. Creo que ahora un poco parte de la evolución es zona norte, donde hay muchos más proyectos de expansión, es decir, toda la zona de Alcobendas sigue en un crecimiento brutal, toda la parte de Tres Cantos, Nacho, que es de allí, puede hablarnos un poco más, pero esa evolución, estando ya en los 60, 70.000 habitantes con fase 1, fase 2, fase 3, zonas como Colmenar, es decir, uno de los municipios con todavía más expansión y con más capacidad de crecer. Creo que las zonas donde se podría apostar un poco más dentro o lo más cercano a Madrid posible, yo apostaría un poco por la zona un poco más norte o noroeste, es decir, y ya entrando un poco más todavía, incluso Tetuán, que hemos visto que en los últimos 3-4 años se dispara el precio pues en un 30-40% y yéndonos a un 10% de crecimiento anual. Sí, por añadir alguna zona, apoyándome en el proyecto de Madrid Nuevo Norte que hemos comentado antes, toda la zona de Fuencarral, Virgen de Begoña,
la parte de Tetuán más pegada a Ventilla, toda esa parte creo que aprovechando el proyecto del Madrid Nuevo Norte va a tener bastante crecimiento. Y las zonas de Madrid donde hay crecimientos o donde se prevén proyectos urbanísticos grandes también crecerán de la misma forma. Ignacio, ¿alguna zona que se nos escape? Bueno, yo ahí simplemente añadir que al final creo que depende mucho de cada inversor, ¿no? Que es lo que hablábamos antes un poco también, tener claro qué estás buscando y estar bien asesorado. Al final Madrid es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, depende de qué tipo de inversión quieras hacer, pues hay zonas más residenciales, zonas con más actividad comercial, depende mucho, ¿no? Pero bueno, en general lo que ha dicho un poco Aníbal, yo creo que toda la zona norte tiene mucho recorrido, al final tú te vas al sur y prácticamente pues todas las ciudades tienen 150.000 habitantes, ¿no? Getafe, Móstoles, Parla, Fuenlabrada, son ciudades enormes. Las ciudades del norte, bueno, quitando Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, es verdad que todavía pues Tres Cantos, Colmenar, incluso más al norte, pues son zonas donde todavía hay mucho desarrollo posible. Y luego, bueno, Madrid es verdad que tiene una peculiaridad, ¿no? Y es que al final, pues por cómo está concebida la ciudad, es verdad que los anillos de carreteras te delimitan un poco los crecimientos, entonces en general, bueno, yo creo que todo lo que esté dentro de la M30, pues bueno, un poco por crecimiento natural de la ciudad le va a tener que ir bien, porque al final realmente pues no hay tantas zonas donde te puedas expandir, ¿no? Entonces todo lo que es Tetuán le tiene que ir bien a largo plazo, tanto las zonas que ahora están un poco mejor como incluso las zonas que están un poco peor le tienen que ir bien, porque bueno, pues el desarrollo natural de la ciudad va por ahí, que es un poco lo mismo que ha pasado en el sur, ¿no? Al final toda la zona de Méndez Álvaro, que era una zona, bueno, pues quizá regular, una zona de oficinas, un poco atrás mano, pues bueno, vemos cómo se ha reconvertido en una zona residencial más bien enfocada a familias, pero relativamente cerca del centro, y bueno, pues lógicamente los precios no tienen nada que ver con lo que eran hace 10 años, y bueno, pues el tipo de entorno de edificios tampoco, y es una zona que ha crecido muchísimo, y entiendo que bueno, pues todo lo que es dentro de la M30 le irá pasando paulatinamente un poco lo mismo. Para acabar, como hemos hablado antes, una gran parte de nuestros clientes son latinoamericanos. Vamos a focalizar la pregunta en qué ventajas o qué inconvenientes puede tener un inversor latinoamericano al querer invertir en Madrid. A ver, yo diría que tienes a priori una estabilidad jurídica, tienes una ciudad en completo crecimiento con viento de cola, tienes una cercanía en cultura, es decir, porque hay mucha gente que está invirtiendo para venirse, pero hay mucha gente que está invirtiendo porque, bueno, porque se siente más familiarizado pues, con los procesos, con la gente, con el tipo de activo, con el tipo de vida, y que muchos de ellos plantean invertir para luego venirse en un futuro, pero principalmente son eso, es decir, oye, una estabilidad y por lo tanto un potencial crecimiento hacia arriba, o por lo menos un crecimiento estable en el precio de la vivienda, pudiendo entrar a tiempo. Vamos a decir que nosotros lo hablamos muchas veces, decir, en Madrid puedes entrar a tiempo y en Londres no. Entonces todavía te queda un cierto recorrido en el que poder aprovechar. Ignacio. Sí, yo hay por añadir algunas que no haya dicho, pero las que ha dicho la verdad que estoy 100% de acuerdo, quizá la parte un poco de la divisa, ¿no? Muchas veces el problema que tiene América Latina es que la divisa fluctúa mucho, ¿no? Al final las economías son relativamente pequeñas, ¿no? Países de 20, 30, 40 millones, bueno, pues con monedas relativamente pequeñas, donde al final la moneda fluctúa mucho, ¿no? Entonces tienes monedas que de un año a otro vale un 10% más, un 10% menos, eso te genera cierta incertidumbre, genera cierta complejidad, ¿no? A la hora de invertir. Lo bueno que tienes al final de invertir en Madrid es que estás invirtiendo en euros, ¿no? Al final el euro, bueno, pues simplemente por economía un poco de escala, ¿no? Al final es un poco la moneda que respalda pues casi 300 millones de personas, muchas de las economías más grandes del mundo, y al final lo que se ve pues es una moneda muy estable, ¿no? Al final es una moneda que prácticamente incluso en momentos de descalabro como el COVID, bueno, pues te puede caer puntualmente algo, pero es una moneda en general muy estable, con lo cual, bueno, creo que en general tener una parte de tus ahorros en euros o en activos referenciados a euros te quita muchos dolores de cabeza, porque al final te quitas parte de la mitad del problema, ¿no? Al final muchas veces cuando inviertes en otras monedas tienes que acertar bien el activo y acertar bien el timing de la moneda. Aquí sabes que la moneda es muy estable y que además probablemente comparado con tu moneda local casi siempre se aprecie el euro, ¿no? Entonces simplemente tienes que encargarte pues de la parte de elegir un buen activo. Creo que luego tienes una parte emocional vital que es importante, ¿no? Y es que Madrid es una ciudad que cuando vienen otras ciudades te das cuenta, ¿no? Es una ciudad que es cómoda para vivir, es una ciudad que es relativamente limpia, es una ciudad que es muy segura, muy buen transporte, aeropuerto muy bien conectado, muy cerca del centro, es decir, es una ciudad
agradable para pasar tiempo, y al final muchas veces cuando inviertes en algo es porque quieres ir allí, ¿no? Y muchas veces a posta o muchas veces sin querer, ¿no? Al final el activo pues te obliga a ir, o te obliga a hacer ciertas gestiones, o te obliga pues a que te apetezca ir a ver cómo están las cosas. Creo que es un sitio agradable al que ir, y creo que esto es súper importante. Y luego, bueno, creo que al final la conexión entre Madrid y América Latina es muy sencilla, ¿no? Al final muchas compañías españolas tienen sede allí, la comunicación y los negocios son muy fluidos, que no es lo mismo de, joder, yo soy español, quiero invertir en Filipinas, no hay una empresa española que tenga allí sede, el idioma no me entero de nada, hay 10 horas de cambio horario. Entonces, bueno, eso es verdad que realmente cuando vas a invertir, lo que hablamos antes, al final todo lo que simplifique procesos y todo lo que te quite incertidumbre, creo que es muy positivo cuando vas a invertir algo que no conoces o a una zona que no estás tan habituado porque no es la tuya. Para acabar, de los beneficios o las ventajas de invertir en Madrid, ya hemos hablado bastante. Por poner algún problema que puede tener un cliente latinoamericano al invertir aquí, uno es la distancia, no está aquí in situ para comprar, para ver, para entender la ciudad como tal si no lo conoce, que se puede resolver estando acompañado por un profesional. Dos es el concepto barra de bar, que hemos hablado antes, los consejos que le den desde allí, su primo, su amigo, su vecino, que obviamente ellos se los creen, también se resuelve acompañado de un profesional. Y poco más. Como última pregunta, que es un miedo que tiene también, volviendo al cliente latinoamericano, es ¿estamos encontrándonos con una burbuja en el sector del lujo en Madrid? Yo creo que no. Y al final ahí muchas veces tienes que tener una visión, ¿no?, un poco amplia, ¿no?, de dónde venimos y a dónde vamos. Y creo que es verdad que si tú vives en Madrid, sales a la calle los últimos 10 años y te fijas, te das cuenta, ¿no?, de la presencia internacional que hay, del movimiento que hay en la ciudad, del tipo de empresas que hay, del tipo de establecimientos. Todo ha cambiado mucho. Creo que Madrid es una ciudad mucho más global ahora de lo que era hace 10 años. Creo que es una ciudad más relevante a nivel internacional, tanto por empresas como por tipo de inversores, por movilidad, como por ambiente de ciudad. Entonces creo que si Madrid sigue en esa línea, ¿no?, que es convertirse en una ciudad interesante y referente pues, en la lista de las grandes ciudades del mundo, ¿no?, pues como puede ser Londres, París, Nueva York. Creo que si vamos hacia ese camino, que yo creo que es un poco hacia donde Madrid va, queda mucho recorrido, ¿no? Tú al final te coges la lista de las 30 principales ciudades del mundo, ves el precio metro cuadrado en cada una de ellas, y Madrid es la última o la penúltima. Entonces realmente si creemos que de verdad Madrid es una ciudad top a nivel global, y yo creo que realmente tiene todo para serlo, porque al final, bueno, pues a nivel económico la ciudad funciona muy bien, a nivel social la ciudad funciona muy bien, y luego, bueno, pues hay ciertas ventajas de ubicación, de tiempo, de luz que no tienen otras ciudades del mundo. Y si vamos hacia esa línea, ¿no?, que Madrid es una ciudad relevante de verdad en el mundo y es una ciudad top en el mundo, la realidad es que vemos que hay mucho margen para arriba, porque sigue siendo de las ciudades precio metro cuadrado más baratas dentro de lo que son las grandes capitales del mundo, ¿no? Entonces, si la ciudad sigue ese desarrollo, ¿no?, de ser cada vez una ciudad más relevante en el mundo, pues tendría que seguir un poco ajustándose el precio al precio que tienen pues esas otras ciudades relevantes en el mundo, tanto en Europa como en otras zonas. Yo estoy de acuerdo con Ignacio, es decir, por poner un matiz, creo que comparado con el resto de capitales europeas todavía tenemos muchísimo recorrido en cuanto al precio, y sin embargo ya las principales marcas del lujo a nivel mundial ya se están incorporando y todavía quedan muchas por incorporarse. Pero hablando de la parte específica del inmobiliario, lo que tampoco podemos hacernos es volver loco. Es decir, si los precios de los locales estaban en 20 y de repente los pasamos a 40 y todo el mundo compra en el barrio Salamanca, en Hermosilla, en Serrano, en Conde de Peñalver, compran 1 millón y de repente todo el mundo piensa que lo pueden vender en 2, en 4, en 7, se puede crear una falsa burbuja, que es que la gente haya confiado demasiado en lo potencialmente vendible y que no vaya tan rápido como la gente cree. Pero yo creo que el crecimiento en el lujo es sostenido, que las grandes marcas apuestan por ello, y yo creo que es lo que al final va consolidando o va dando esa solvencia al crecimiento, en concreto en el mundo o en el sector del lujo aquí. Madrid está de moda. Siempre.